¿Alguna vez has sentido que intentas comprender algo que está completamente fuera de tu alcance? Como si te hablaran en un idioma que intuyes que es real, pero del cual no tienes las herramientas para descifrar. Eso me pasó anoche. Abrí un libro clásico de filosofía espiritual, buscando respuestas, y terminé con la cabeza dándome vueltas. Es abrumador. Es una sensación muy común. De hecho, salir de nuestra propia ignorancia no es un evento que ocurra de la noche a la mañana, es un proceso puramente evolutivo. Vamos paso a paso. Para asimilar ciertas verdades complejas, primero necesitamos construir una base sólida de conocimientos más sencillos. Piensa en esto como en las matemáticas. No puedes resolver ecuaciones diferenciales sin antes aprender a sumar y restar. Nosotros vivimos en una realidad de 3 dimensiones, pero comprender lo que ocurre en planos superiores requiere de algo que a veces descuidamos: la imaginación activa. Necesitamos flexibilizar la mente para poder concebir lo que no podemos tocar ni ver directamente. Pero entonces, ¿cómo lo hizo el autor original de este tipo de textos? Me refiero a Allan Kardec. Si a nosotros nos cuesta leerlo hoy en día, no me imagino lo difícil que debió ser para él sentarse a asimilar y estructurar toda esa información que supuestamente provenía de planos superiores. No fue nada fácil para él, en absoluto. Piensa en la época. En el siglo XIX no existían los conceptos ni el vocabulario que hoy manejamos con naturalidad. Cosas que hoy la física cuántica explica de manera brillante, en aquel entonces carecían de palabras para ser descritas. Imagina intentar explicarle el funcionamiento del Internet a alguien de la Edad Media. Los propios transmisores de esa información a menudo tenían que disculparse por la falta de términos adecuados o incluso aceptar las explicaciones más sencillas y limitadas que él proponía para no saturar su capacidad de comprensión. Eso plantea una duda razonable. Si la información tuvo que adaptarse tanto, y si el lenguaje era tan limitado, ¿cómo podemos confiar realmente en lo que quedó registrado en ese libro? ¿Cómo podemos estar de verdad seguros de que no fue simplemente el producto de una mente muy imaginativa o, peor aún, de un engaño bien estructurado? Esa es la pregunta clave, y es muy sano hacérsela. El escepticismo es la base de cualquier búsqueda honesta de la verdad. Curiosamente, el propio Kardec era el primer escéptico. Él era un educador, un pedagogo con una mente estrictamente científica, discípulo de Pestalozzi. Durante mucho tiempo rechazó por completo cualquier idea de un mundo espiritual. Cuando finalmente accedió a presenciar una sesión mediúmnica, lo hizo con la firme intención de demostrar que todo era un truco de salón, muy comunes en esa época. Pero ocurrió algo inesperado. Los detalles íntimos y específicos que surgieron allí, detalles que solo él y su esposa conocían en la más estricta intimidad, destruyeron sus prejuicios. Entiendo que un impacto personal te cambia la perspectiva, pero para escribir un tratado filosófico que pretenda ser universal, se necesita algo más que una experiencia subjetiva. ¿Cómo aplicó su rigor científico a partir de ese momento? Ahí es donde radica la genialidad de su método. No se limitó a creer ciegamente, utilizó una metodología de verificación cruzada. Hacía la misma pregunta a diferentes personas que servían de puente con ese plano en diferentes lugares y momentos sin que tuvieran contacto entre sí. Si las respuestas coincidían de manera consistente, entonces había un patrón real, una verdad objetiva detrás del fenómeno. Por ejemplo, su primera pregunta fundamental fue sumamente directa: ¿qué es Dios? Es una pregunta enorme. ¿Y cuál fue esa respuesta que superó el filtro del método científico?
La respuesta fue de una simplicidad asombrosa y a la vez de una profundidad infinita. Le respondieron que Dios es la inteligencia suprema y la causa primera de todas las cosas. Parece sencillo a primera vista, pero si descompones cada palabra, si analizas qué significa realmente una inteligencia que sea suprema, o qué implica ser la causa original de todo lo existente, te das cuenta de que es una definición perfecta. Evita caer en antropomorfismos, es decir, en asignarle forma humana a lo divino, y abre la puerta a un análisis filosófico riguroso que no choca con la ciencia. Es curioso que menciones eso de no saturar el intelecto. ¿Significa que las respuestas que recibimos del plano espiritual siempre están limitadas por nuestra propia capacidad de entenderlas? Precisamente. Si intentaran explicarnos la realidad del universo con conceptos que superan por completo nuestro desarrollo intelectual actual, simplemente nos desconectaríamos, nos aburriríamos o nos frustraríamos. Por eso, el conocimiento se entrega de forma gradual, adaptándose al recipiente que lo va a contener. Los mensajeros no quieren abrumarnos, quieren ayudarnos a evolucionar. Mencionaste antes la coherencia de estas ideas. He escuchado que hay quienes encuentran conexiones muy profundas entre estas respuestas y obras teológicas clásicas de la historia, como los escritos de Santo Tomás de Aquino. ¿Es una coincidencia o hay algo más detrás de esa relación? No creo que sea una coincidencia. De hecho, muchas de las respuestas obtenidas por Kardec muestran una afinidad teológica y filosófica impresionante con la monumental obra de Tomás de Aquino, la Suma Teológica. Esto nos lleva a pensar que la fuente de inspiración o incluso la entidad detrás de muchas de esas comunicaciones compartía ese mismo nivel de elevación intelectual y espiritual. Pero jugando al abogado del diablo, ¿no es posible que Kardec simplemente hubiera leído a Tomás de Aquino y hubiera plasmado esas ideas de forma inconsciente o deliberada en sus escritos? Es una hipótesis válida, pero pierde fuerza cuando analizamos el contexto histórico. En la época de Kardec, la Suma Teológica no era un libro de acceso popular en las bibliotecas de la esquina. Era un texto colosal, escrito en un lenguaje sumamente técnico y en latín, reservado casi exclusivamente para la alta jerarquía eclesiástica y teólogos de formación muy avanzada. Kardec era un hombre de ciencia, un pedagogo enfocado en la educación práctica y la física, no un erudito de la teología escolástica medieval. La probabilidad de que hubiera asimilado y replicado esa estructura teológica de manera tan precisa por su cuenta es extremadamente baja. Es una perspectiva muy sólida. Nos hace ver que hay un hilo conductor a lo largo de la historia, como si el conocimiento se fuera revelando en el momento justo. Es que ese hilo conductor existe, y es fascinante cuando lo miras en perspectiva histórica. Si analizas la cronología de la humanidad, parece haber un patrón muy claro, una especie de diseño en el que la información clave se nos entrega en intervalos específicos de tiempo. Podríamos llamarlo un gran juego de aprendizaje evolutivo, diseñado para nuestro perfeccionamiento. ¿A qué te refieres con un patrón de tiempo? ¿Hay fechas o ciclos específicos que se repitan? Sí, y es asombroso. Parece que cada 600 años aproximadamente ocurre un hito que redefine nuestra relación con lo trascendental. Si miramos hacia atrás, alrededor del año 1800 antes de nuestra era, surge la figura de Abraham, quien introduce con fuerza la idea del monoteísmo, el concepto de un solo origen. Luego, unos 600 años después, cerca del 1200 antes de nuestra era, aparece Moisés para establecer las normas y la estructura moral que ordenarían a la sociedad.
Es verdad. Y si seguimos esa línea de 600 en 600, nos topamos con el siglo VI antes de nuestra era. ¿Quién aparece ahí? En ese periodo surge Siddhartha Gautama, el Buda, quien nos recuerda la responsabilidad individual sobre nuestra propia existencia y el camino de la evolución personal para liberarnos del ciclo del sufrimiento. Y 600 años después, en el inicio de nuestra era, llega la figura de Jesús, quien viene a transformar esas reglas previas a través del amor y la compasión universal, dándole un sentido pleno al juego de la vida. El patrón continúa de manera muy exacta. Siguiendo esa lógica, el siguiente punto de inflexión debería ser alrededor del año 600 de nuestra era. Exactamente. En esa época surge Mahoma con la misión de unificar las diversas corrientes espirituales de su región bajo la premisa de un Dios único. Y si avanzamos otros 600 años, llegamos al siglo XIII, alrededor del año 1200, que es precisamente cuando Tomás de Aquino escribe su Suma Teológica, organizando de manera racional y filosófica la comprensión de lo divino. Es increíble cómo encajan las piezas. Pero eso nos deja en un punto interesante. Si sumamos otros 600 años al siglo XIII, llegamos al siglo XIX, alrededor del año 1800. ¿Es ahí donde encaja el trabajo de Kardec? Justo ahí. A mediados del siglo XIX es cuando se publica este trabajo de investigación sobre el mundo espiritual. Es la pieza que completa el ciclo. Después de la sistematización filosófica de la Edad Media, la humanidad necesitaba una validación que dialogara con el método científico emergente de la era moderna. Kardec llega para intentar demostrar, bajo los parámetros de la observación y la lógica de su tiempo, que no estamos aislados, que existe una interacción constante con otras dimensiones. Verlo de esa manera cambia por completo la perspectiva. Deja de ser un simple libro de espiritismo y se convierte en parte de un engranaje histórico mucho más grande. Nos hace pensar en la existencia como un proceso sumamente planificado. Lo es. Nos da la sensación de que formamos parte de un diseño inteligente, un juego educativo de escala cósmica, donde las reglas y las pistas se nos van entregando a medida que estamos listos para comprenderlas. Cada fase histórica nos prepara para la siguiente. La gran pregunta que nos queda es: si cada 600 años ocurre una revelación de esta magnitud y el último gran hito ocurrió en el siglo XIX, ¿qué nos depara el futuro cercano? ¿Estamos a las puertas de un nuevo salto evolutivo en nuestra comprensión de la realidad? Es una pregunta inquietante. Nos obliga a mirar nuestro presente no como el final del camino, sino como una etapa de preparación para lo que viene. Tal vez el siguiente paso ya no dependa de un solo mensajero, sino de una comprensión colectiva más elevada, apoyada en los puentes que hoy la ciencia y la espiritualidad están empezando a construir entre sí. Totalmente de acuerdo. La clave está en mantener la mente abierta, ejercitar la imaginación para concebir lo invisible y no perder la curiosidad científica. Al final del día, el conocimiento está allí afuera, esperando a que desarrollemos los ojos adecuados para verlo. Nos queda mucho por reflexionar y, sobre todo, mucho por leer y analizar con otros ojos. Gracias por compartir esta visión tan profunda sobre la historia y lo invisible. Gracias a ti por abrir el espacio para estas preguntas. La búsqueda del conocimiento es el camino más noble que podemos recorrer. Hasta la próxima entrega de tu programa, Despertando el Espíritu.